Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Padre celestial, te pedimos en esta hora que tú puedas abrir nuestro entendimiento, Señor. Que tú puedas darnos palabra, Padre celestial, para poder reflejar y que sea solamente su Santo Espíritu quien explique, Señor, las escrituras que hemos preparado, Señor, con el fin, Señor, de que podamos despertar en el tiempo en que vivimos. Padre Santo, te pedimos que su presencia esté aquí con nosotros y que podamos, Señor, sentir su paz. Instrúyanos, Señor, en esta hora, Padre Celestial, para que podamos aprender que Cristo, su Hijo amado, viene pronto. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El título de hoy dice, entendiendo las señales del fin. Hicimos este tema para aquellas personas que andan mirando los eventos que están sucediendo en el mundo, en diferentes lugares, y que específicamente hay cosas que están pasando y hay mucha gente preocupada de a dónde va a llegar tantas cosas sucediendo a la misma vez. Y yo creo que eso es una pregunta sincera de personas que no entienden a dónde se dirige este mundo. Siempre hemos creído que nuestra vida, somos niños, aprendemos a crecer, nos enseñan nuestros padres a que el futuro lo debemos ver más allá, de que la prosperidad es un poquito más lejos o durante el crecimiento de nuestra vida. Pero mientras vamos viendo las señales de los tiempos en estos días, nos damos cuenta que este mundo al parecer no va muy lejos. Y las personas están diciendo en su sinceridad, yo no quiero que el mundo se acabe. Porque saben que muchas personas están muriendo con estas guerras y estos desastres naturales que están sucediendo. Así que debemos estudiar a dónde nos lleva todas estas cosas, pero primero debemos ir a la fuente, que son las Escrituras. Jesús es la fuente, así que quiero que me acompañen a Mateo 24. Habíamos el sábado pasado estudiado algunos versículos de Mateo 24, pero interesantemente, estos versículos que vamos a leer ahora no los leímos el sábado pasado, porque en este momento vamos a explicar algunas de las cosas que se están dando lugar en estos días para nosotros entender cómo debe estar nuestra vida. ¿Qué decisiones debemos tomar de última mano? Si pensamos que esto puede llevarnos a 10 años más, quizás 15 años más, quizás los planes que tenía pueden cambiar de acuerdo a lo que estudiemos hoy. Así que, y leemos aquí en Mateo 24, capítulo 1 y 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? Así que Jesús hizo una pregunta. Le mostró a los discípulos. ¿Qué le estaba mostrando a los discípulos? Los edificios del templo. Y le hace la pregunta, ¿veis todo esto? Dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y quizás nosotros hemos leído muchas veces esos versículos, pero deberíamos estar pensando, ¿qué estaban pensando los discípulos cuando Jesús les dijo eso? ¿Qué fue lo primero que ellos pensaron al Jesús mostrarle toda esa belleza? Y yo le voy a mostrar una foto, pero yo estoy seguro que esa foto no complementa toda la belleza que tenía el templo. Así que es una parte, pero no complementa toda su belleza. Así que debemos pensar
¿Qué quería decir Jesús con esa pregunta al decir, ¿veis todo esto? ¿Qué sería importante nosotros hoy aprender de lo que Jesús le preguntó a ellos? ¿Veis todo esto? Señaló al templo, señaló a un edificio, señaló grandeza, señaló una religión, señaló unos ritos, señaló unas fiestas, señaló tantas cosas en ese momento al hacer esa pregunta, que la pregunta que nos debemos hacer nosotros, ¿qué estaban pensando los discípulos cuando Jesús les dijo eso? Y vamos a seguir a una pregunta. ¿Por qué nace la pregunta en el Monte de los Olivos en cuanto al fin? Ahora podemos pensar nosotros que después de ese lugar, después de esa pregunta, después de Jesús mostrarle a ellos el templo y decirle que no iba a quedar nada, entonces ellos van al Monte de los Olivos con Jesús. Y yo me imagino que ellos estaban caminando y mientras estaban caminando con Jesús hacia el monte, se estaban preguntando, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y estaban tratando de descifrar, y así que quedó algo en sus mentes. Y por esa razón, seguimos en Mateo capítulo 24, versículo 3, y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos. Ahora entendemos nosotros por qué vino esa pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo pasará lo que nos acabas de preguntar? Lo que nos acabas de decir, ¿cuándo pasará? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que ellos estaban mezclando dos cosas. Ellos estaban mezclando dos eventos y lo vamos a aprender más adelante. Ellos estaban mezclando el hecho de que con la destrucción del templo, entonces Jesús iba a tomar poderío. Iba a tomar ese poderío que ellos tanto esperaban. Pero Jesús señaló el templo porque estaba diciendo o profetizando que algunas de las esperanzas que ellos tenían en aquellos edificios iban a morir. Y vamos a leer un poquito en el conflicto de los siglos. Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír la predicción de Cristo respecto a la destrucción del templo. Y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Así que esto nos da un poco más del panorama de lo que ellos estaban pensando. Un poco más del panorama de lo que ellos querían saber. ¿Dónde estaban las esperanzas de ellos? En el templo. ¿Dónde está la esperanza de los hijos de Dios hoy? ¿Dónde está? Es una buena pregunta. ¿Dónde están tus esperanzas hoy? ¿En qué te estás fijando? ¿Qué estás mirando? Necesitas todavía que Cristo te diga como le dijo a los discípulos para que puedas entender que eso que le llaman arca de salvación no existe. No hay tal cosa como un templo que es el arca de salvación. No lo hay. Porque Cristo destruyó eso con una profecía y le destruyó a ellos las esperanzas. Por eso es que tenían miedo. Y muestro esta foto para que vean un pálido reflejo de lo que estoy seguro que era el templo en ese momento. Y quiero que entiendan que la parte que ven un poco más blanca, que es el lugar santo y santísimo del templo, era de mármol. Y estaba a las puertas y algunas de los adornos estaban diseñados en oro puro. Sabemos que los utensilios del templo eran de oro por dentro o investidos en oro.
Así que imagínese usted las maravillas y usted pensar, bueno, el mármol es bien difícil de destruir. El oro es bien difícil de destruir. Y aquellos materiales y aquella belleza, de este templo, esos bloques, ese diseño, esa grandeza, ¿cómo es posible que esto se va a destruir? Seguimos leyendo un poquito más en el conflicto de los siglos, página 28. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en sus palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado, al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día ¿qué? Final. Así que estaba hablando de dos cosas particularmente. Ellos unieron esas dos cosas, pero Jesús las dijo, pero eran eventos separados. La destrucción de Jerusalén en una parte y también llegaría hasta ¿qué días? Hasta nuestros días. Así que es una enseñanza para nuestros días, hoy. La gente dice, no, pero eso era para ellos, eso era para su tiempo. Hoy en día, mucha gente centra sus esperanzas en un lugar, en un templo. Centra sus esperanzas en una iglesia. Pero nuestras esperanzas siempre deben ser Cristo. Porque Cristo es el templo. Si tenemos un lugar de congregación, es para exaltar al verdadero templo que es Cristo Jesús. No es para aprender lo que ellos entendían en su seguridad, que mientras ese templo estuviera ahí, ellos estaban con Dios. Porque ellos habían aprendido eso desde su niñez. Habían aprendido que Dios estaba ahí en ese lugar y que su presencia estaba ahí. Pero si pensamos bien lo que estamos leyendo ahora, ¿acaso Cristo no estaba con ellos? Entonces Dios estaba hablando directamente con ellos. Jesús está hablando directamente con todos y cada uno de nosotros hoy. Todos y cada uno de nosotros hoy. Y seguimos leyendo en Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, ¿qué dice? No os turbéis. ¿Qué significa la palabra no os turbéis? Vamos a verlo en el original. Porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué dice? Aún no es el fin. Pero él sabía la condición que ellos estaban en ese momento. Y él conocía y reconoce la condición que íbamos a estar nosotros en el tiempo del fin. Y le dice, no os turbéis. ¿Y tú sabes lo que significa no os turbéis? En hebreo significa desreomai, que significa aterrar o aterrado, turbado. Eso es lo que significa. Estaban asustados. Estaban temerosos. ¿Acaso el mundo hoy no está temeroso de lo que está pasando? ¿Acaso no está temeroso de las mismas palabras que mencionó Cristo? ¿Acaso los cristianos de hoy no están aterrados también? Jesús sintió eso en sus discípulos, pero sabía que en el fin del tiempo estos eventos iban a asustar a muchos cristianos. ¿Debería estos eventos, es la pregunta, asustarnos a nosotros? ¿O debería prepararnos a nosotros? Muy bien. Seguimos en Mateo 24, versículo 7. Dice, porque se levantará ¿qué? Nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y mire qué interesante, que primero menciona un sinnúmero de eventos consecutivamente para después mencionar otros eventos muy diferentes. Menciona que se va a levantar nación contra nación. Y yo quiero
que usted piense bien qué es lo que está pasando en las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando con los reyes de la tierra? ¿Por qué es que debaten tanto? ¿En qué están debatiendo? Y después de eso, vemos esta pregunta que podemos hacer aquí. Dice, en cuanto a esa profecía, ¿cómo vamos hoy? ¿Sería una pregunta muy contundente o sería una pregunta muy sincera? Las personas que están preguntando en esa profecía, ¿qué aplica? ¿Estamos hoy en esa profecía? ¿Estamos viviendo en esos tiempos? Todo el mundo quiere saber. La pregunta es, ¿para qué quieren saber? ¿Para saber cuánto me queda de tiempo de progreso o para saber cuánto tiempo me queda para prepararme para la segunda venida de Cristo? Así que vemos, Rusia sigue conquistando Ucrania, sigue batallando Ucrania y esta guerra no se quiere acabar. Y esta guerra ha traído mucha muerte, mucho desastre. Muchas personas sinceras, muchas personas inocentes, muchos niños muriendo, padeciendo en este momento. Pero Cristo le dijo a sus discípulos, no se asusten, no tengan miedo, todavía no es el fin. Todavía faltan ciertas cosas. Entonces vemos un candidato que está tratando, todavía sin ser presidente, está tratando de parar alguno de estos eventos para hacerse el héroe de la película. Y está tratando de ver cómo él puede lidiar con estos problemas y dice que si él llega a la presidencia, él va a detener esa guerra. Él va a detener esa guerra. Así que vamos a leer un poquito de Joya de los Testimonios. Dice, los juicios de Dios, el Señor está eliminando de sus restricciones de la tierra y pronto habrá muerte, destrucción, aumento de la delincuencia y crueles y malas acciones contra los ricos que se han ensalzado contra los pobres. Los que no tengan la protección de Dios no hallarán seguridad en ningún, ¿qué dice? En ningún lugar o posición. Los agentes humanos se adiestran y usan su poder inventivo para poner en funcionamiento la maquinaria más poderosa para herir y matar. ¿Acaso eso no es lo que está pasando? Eso es lo que está pasando. ¿Por qué no entiende la gente lo que está sucediendo en el mundo? Es que yo no puedo cambiar de vida. Es que yo no puedo quitarme de lo que estoy haciendo. Es que ya yo estoy endeudado. Es que yo ya tengo planes, ya tengo metas en mi vida. Y yo quiero decirle a esas personas que nos están escuchando, tu meta hoy debe ser la segunda venida de Cristo. Porque la profecía y la Biblia lo han dicho por años. Y hoy por hoy lo estamos viendo con nuestros propios ojos. ¿Por qué entonces no tomamos la decisión de llegar a Cristo de una vez, al verdadero Jesús que quiere cambiar nuestra vida para antes de que sigan sucediendo estas cosas? La guerra de Israel contra Gaza. Cientos y miles de personas muriendo en estas guerras. Y nosotros decimos, bueno, nosotros estamos lejos, esto no nos afecta. Debemos hacernos esa pregunta nosotros. ¿Quién está pagando por las guerras? ¿Quién está pagando por las guerras? Y hay algo que otra pregunta que debemos hacer, ¿qué es la inflación? ¿Nos está afectando la inflación a nosotros? ¿Y por qué llegó la inflación? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para merecer nosotros pagar más por las cosas? ¿Qué hicimos? Así que ¿quién está pagando por las guerras? Nosotros estamos pagando por las guerras. Y vamos un poquito a la definición en economía. La inflación es el aumento general de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado expresados
en una determinada unidad monetaria durante un determinado periodo de tiempo. Cuando el nivel general de precios sube con cada unidad de moneda, se adquieren menos bienes y servicios. Y yo quiero que usted analice por un momento, lógicamente, lo que está pasando ahora con nuestro dinero. Porque si bien sabemos, hace unos años atrás la gente, el mínimo federal de ganancia era mucho menos que lo que es ahora, ¿verdad que sí? Entonces se supone que la gente tenga más dinero, ¿verdad que sí? Y no se supone que la gente está ganando más. Pero la gente quería que le subieran el salario, pero no sabían que con el aumento de salario y los regalitos que envió el gobierno a la gente se pensaba que no se lo iban a cobrar. La gente dijo, ay, qué bueno, me llegaron $600. Ay, qué bueno, me llegaron $1,200. Ay, qué bueno, por ahí vienen 1,400 supuestamente. Qué bueno. Y usted no sabe lo que pasó con eso. Se lo han sacado el doble, el triple, y 4 veces y 5. Y se lo van a seguir sacando. No se preocupe. Porque ya el valor de nuestro dinero no es el mismo. Usted está pagando por el mismo artículo 2 y 3 veces el valor. Entonces, ¿quién está ganando? ¿Quién está perdiendo? ¿Quién está pagando la guerra? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Ahora vamos entendiendo quién está pagando la guerra, quién va a seguir pagando los problemas de este mundo. Vamos a la historia. Vamos a la historia porque esta historia nos va a enseñar un poquito más de lo que se planificó por muchos años y se trató una y otra guerra a la vez. Empezó la Primera Guerra Mundial. Quizás nosotros ni entendemos mucho de esa Primera Guerra Mundial. Pero después de esa Primera Guerra Mundial vinieron las llamadas inflaciones a la gente y vino mucha pobreza para esos lugares. Así que después de esa Primera Guerra Mundial se estaba formalizando otra guerra. Y en el 1929 había una depresión que se llamaba la Gran Depresión. ¿Alguno de ustedes sabe algo de eso? ¿Por qué vino la Gran Depresión? Por la guerra. Por la guerra. Entonces, hoy por hoy la gente dice no estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero hay una inflación. Entonces, en ese momento se vino la Gran Depresión porque hubo una guerra y se estaba formalizando otra más. Así que dice, le voy a leer un poco solamente de esto para seguir adelante. La Gran Depresión, también conocida como la crisis del 1929, fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década del 1930, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor del 1929 y se extendió hasta finales de los años 30. Quiere decir que terminó en el año 31, para ser más exactos. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a un mayor número de países en ese siglo. O sea, entonces, vemos que esa depresión duró 1929, 1930 y 1931. ¿Verdad que sí? ¿Contamos bien? Entonces, ¿cuándo empezó la de nosotros? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezamos a pagar mucho? 2019 o un poco finales, 20, 21, 22, 23, 24. 6 años. Pero en el 2019 nadie le llamaba así, porque no estaba pasando mucho. Allá se veía una enfermedad que venía de los mismos eventos que mencionó Jesús en Mateo 24. La gente miraba y se reía de la gente con el tapabocas. ¿Verdad que sí? Y no pasaron meses y llegó a nuestra tierra. Y nos afectó. Y todavía no hemos pagado el precio. Porque nos sigue afectando y nos va a seguir afectando.
porque a nadie se va a bajar el salario para ayudar a la economía, para que bajen los precios, porque de una vez se pusieron los precios no van a bajar. No van a bajar. Así que la gente va a empezar, cuando la Biblia dice que la gente va a estar en búsqueda de dinero, es porque ahora necesita más dinero para poder pagar por lo mismo. Y fue exactamente lo que pasó en este momento. Vemos esta noticia, dice, violencia, inflación, extremismo en el 1923. El año que preparó a los alemanes, ¿para quién? Así que, ¿qué fue lo que preparó a Hitler? La inflación. ¿Qué fue lo que preparó ese evento catastrófico o ese evento humanitario catastrófico? La inflación. Ahora bien, y leemos un poquito más. El 30 de enero de 1933, el presidente alemán Paul von Hindenburg nombró canciller de Alemania a Adolfo Hitler, quien era el líder del partido nazi. El nombre completo del partido nazi era Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Con frecuencia a sus miembros se les llamaba nazis. Los nazis eran radicalmente de derecha, antisemitas, anticomunistas, antidemocráticos. Muy bien. Entonces, para entender un poquito más de cómo se escogió a Hitler, sigue diciendo, Hitler no tomó el poder en un golpe de Estado. Hitler no fue elegido directamente para asumir el poder. Hitler y el partido nazi llegaron al poder a través de los procesos ¿qué? Políticos legales. Estamos cerca de las elecciones, ¿no? ¿Y qué se está viendo ahora? Todo el mundo ve lejos el socialismo y el comunismo. Ven lejos el socialismo o el comunismo. Pero quien trabajó con esta entidad política fue una religión en específico que ayudó a que, aunque ellos eran anticomunistas, fueron comunistas como quiera. ¿Sí o no? Entonces, ¿acaso hoy no se están viendo los mismos movimientos? ¿Por qué la gente no ha atado cabo todavía? Y miren qué interesante. En ese tiempo se formuló eso, se engañó a la gente y aquellos que se engañó creían en algo que nosotros creemos. O al menos casi. ¿Qué era? ¿No? ¿Qué practicaban aquellos que murieron en el Holocausto? Ellos guardaban el sábado. Ellos creían en la ley de Dios, su alimentación y muchas de las cosas que practicamos hoy o que aprendimos de Jesús a practicar bien, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, en el caso de ellos fueron perseguidos. Y eso se ha visto en toda la historia. Y sigue diciendo aquí, Hitler fue nombrado canciller en 1933 porque en ese tiempo el partido nazi era popular en Alemania. Sin embargo, no siempre había tenido tanta popularidad. De hecho, cuando el movimiento nazi se inició a principios de la década del 1920, era pequeño, ineficaz y ¿qué? Y marginal. Muy bien. Vamos a ver qué dice Salmos, capítulo 119, 72. Dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Sí o no? ¿La ley de la boca de quién? De Dios. Me es mejor que el oro y la plata. Vamos a hablar un poquito del alimento. Le di una tabla o le conseguí una tabla de los alimentos que han aumentado últimamente para que tengan una pequeña idea. No traje todos, pero hicieron una lista de unos 10 de los alimentos que ha subido últimamente desde el 2020 al 23. Dice, el aceite de oliva subió un 225%. ¿Lo ha visto usted?
¿Ha visto usted? Muy bien. El azúcar blanco, 91%, zumo de naranja, y quizás algunos de estos productos no nos afectan porque no los compramos. Pero muchos de ellos sí. Así que media docena de huevos, talla medium, 67%, arroz redondo, 66%, zanahoria 65%, yogur natural 58%, y así sucesivamente usted va viendo. Las cosas que van subiendo son mayormente cosas comunes que la gente come hoy en día. Y si recordamos, en aquellos días de Hitler o de la inflación que hubo en ese tiempo, los precios eran tan altos, la gente con dinero no podía comprarlos. No podía comprarlos. Entonces, a usted ve que su carrito, usted está ganando más. Visualmente, usted, físicamente, usted tiene más dinero. Pero cuando usted ve el cajito está vacío. La canasta de compras está vacía. Y decimos, wow, esto está malo. Pero ven acá, ¿acaso en el 2018 no estaba malo? Ahora está más malo. Y no que dieron más dinero. Y la gente no entiende. No hace, hay que hacer la matemática. Muy bien, dice aquí, Naciones Unidas, los precios de los alimentos hilan en mayo el tercer mes consecutivo de alzas. Y esto fue el 7 de este año, de junio, de este año. Así que siguen subiendo los precios. Y yo me acuerdo que no suben los precios solamente de los alimentos, porque estamos hablando en este momento de los alimentos. Subieron los precios de vivienda, subieron los precios de arrendamiento, subieron los precios de agua y luz, subieron los precios de todo. Entonces ahora usted tiene que conseguirse un segundo trabajo para poder pagar lo mismo que usted pagaba. Entonces ahora yo hago la pregunta, ¿usted es un esclavo o no? Piense bien y mire su banca y mire su vida. ¿Usted es un esclavo, sí o no? Usted es un esclavo. Muy bien. Proverbios, capítulo 22, versículo 16 y 17 dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, dice Dios. Usted sabe lo que sucede, que muchos de estos comerciantes no son justos. Las cosas están caras, pero ellos quieren ganar más. Entonces, suben los precios mucho más para poder ganar un poco más porque le subió la luz, le subió el agua, le ha subido todo. Y tampoco ellos no pueden tener el estilo de vida que ellos tenían. Y por esa razón necesitan oprimir al pobre. Pero Dios sabía todo esto. Y por eso nos aconsejó y aconsejó a aquellos a que no hicieran eso. Vamos a leer una cita. Dice aquí, deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a la segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previó al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad, no de fechas, de la proximidad, señales de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Dijo Jesús, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra, angustia, ¿de qué dice? De naciones. Cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. ¿Entendemos que Jesús está cercano a las puertas? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces deberíamos nosotros prepararnos como nunca antes, porque déjeme decirle algo, esto no se va a ir, las cosas van a seguir y van a seguir. No espere que se detenga, porque sabe que el enemigo puso una plaga, una enfermedad. ¿Sabes qué? Para engañar las mentes de las personas.
De momento la enfermedad cogió el mundo entero y pensábamos que este era el fin. Y de momento se fue. Así que la gente piensa lo mismo de esto. Que estas cosas que están pasando van a pasar, pero va a llegar un momento que se van a ir. Ese momento que se vaya a ir, le dice la Biblia, paz y seguridad. Y usted haga la asignación de leer lo que dice luego de eso, para que entienda que este mundo, después de ese momento, no va a llegar muy lejos. Proverbios capítulo 22, versículo 22 dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Así que vemos el mismo principio de Dios. La humanidad y aquellos que quieran ser fieles a Dios van a ser pobres. Hoy ya somos pobres. Pero la pobreza en estos días es el mejor camino. Porque Jesús no era rico, no se hizo rico, no se hizo comerciante, no buscó las cosas de este mundo. Jesús buscó que se cumpliesen las cosas y gracias a Él y la enseñanza que nos ha dado, los discípulos siguieron su enseñanza. Ninguno de ellos se hizo rico. Fueron pobres y murieron ¿cómo? Pobres. Tenemos que despertar y darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo. No porque vemos los eventos, sino porque viendo los eventos sabemos que Cristo viene. Viendo los eventos, me tengo que decir yo más deprisa: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate para llegar al camino. Esfuérzate en la carrera que has escogido. Esfuérzate. Ese es el consejo que me debo dar. Ese es el consejo que Dios me da. Porque queda poco de la carrera. No importa. Un templo no me va a salvar. Cristo me va a salvar. Y si la iglesia, que estamos a punto de abrir la iglesia, si la iglesia abre es para llevar esas almas a los pies de Cristo. Para eso es. Para que puedan ir y participar de la vida eterna. Esa es nuestra labor. Joya de los testimonios, página 280. Las agencias del mal, y eso lo han leído muchas personas. Las agencias del mal, y esto es una buena noticia, parece mala, pero es una buena noticia. Se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Hemos experimentado grandes cambios. Y los movimientos finales, ¿cómo serán? ¿Se ha dado cuenta? Uno detrás del otro, uno detrás del otro. Y van a seguir así. No piense que va a parar. Van a seguir así. Lo importante es, se está preparando para encontrarse con su Dios. Nos estamos preparando para encontrarnos con Cristo. Joya de los testimonios sigue diciendo: los juicios de Dios están en la tierra. Las guerras, los rumores de guerras, la destrucción por incendios e inundaciones dicen claramente que el tiempo de angustia que se ha de intensificar hasta el fin está muy cerca. ¿Lo dijo la profecía? ¿Está claro? Se va a intensificar. Así que hay que hacer una preparación física también. Porque se nos ha prometido que nuestro pan y nuestra agua estarán seguras, pero muchos se sientan en un asiento y dicen, bueno, Dios ha dicho que nuestro pan y nuestra agua estará segura, pero ¿cómo? Es la pregunta. ¿Cómo estará segura nuestro pan y nuestra agua? Porque estamos haciendo la preparación física necesaria. Porque Dios ha de bendecir la tierra para que aquellos que han de salir de las ciudades, ir al campo a vivir, aquellos que se están preparando en el campo, aquellos que están sembrando, porque vemos que los alimentos no van a bajar, los alimentos van a subir. ¿Y sabe qué? Sembrando una semilla, usted recibe alimento gratis. Dios le da las cosas gratuitamente, y yo creo que aquí algunos de nosotros podemos explicar eso. Nos da las cosas gratuitamente,
porque en nuestra iglesia practicamos el traer frutos y regalarnos unos a otros, lo que llaman el trueque. Regalamos y participamos y todos nos llenamos de armonía, amor y unidad. De eso se trata. Pero hay una preparación que hacer. Porque hay 2 tiempos de angustia y todavía no estamos ni en el pequeño. ¿Lo sabía? Todavía no estamos en el pequeño. Dice conflicto de los siglos. Velad pues, es la amonestación del Señor. Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas, ni sorprendidos por aquel día. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos, porque el día del Señor vendrá así como ladrón. Ahora ya entendemos para quién viene como ladrón. Para aquellos que no se están preparando. Para aquellos que están esperando. Déjame ver si es que ahora van a pasar las cosas. Déjame pensar a ver, porque todavía no es suficiente lo que está pasando. Déjame pensar a ver todavía para aprender un poquito más, a ver si puedo entonces cambiar mi vida. Todavía no me puedo entregar al Señor porque soy muy joven. Todavía es que tengo un camino por delante. El camino que tengo yo por delante es la segunda venida de Cristo. La meta que tengo yo por delante es la segunda venida de Cristo. No hay otra meta. No hay otro mundo mejor. Nadie me ha ofrecido algo mejor que lo que me ha ofrecido Cristo. Así que eso es lo que quiero yo. Y eso es lo que debemos querer todos. Y por último, Lucas 21, capítulo 21, versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos. ¿De qué dice? De escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie sería la satisfacción más hermosa que podríamos recibir al ver a Cristo en las nubes de los cielos. Este mundo no le ofrece futuro a nadie. Este mundo no le ofrece felicidad a nadie. Porque aunque en Puerto Rico quizás no estén pasando demasiadas cosas, ya lo leímos, va a llegar, va a venir. Así que tenemos que prepararnos. Invito a todas aquellas personas que busquen en la palabra de Dios, que oren sin cesar, que se atrevan, que no importa mi familia, que no importa mis amigos, que no importa las vergüenzas. Acuérdense bien, si nos avergonzamos de nuestro Señor se va a avergonzar de nosotros. Así que es el momento de buscar a Jesús, porque Jesús es la única salida y la única libertad. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado seas tu santo y bendito nombre, Señor. Padre bueno, te damos gracias. Gracias porque nos has dicho de antemano las cosas que habían de pasar en este mundo. Las cosas que estamos viendo hoy con nuestros propios ojos. Padre Celestial, permite que podamos, Señor, prepararnos debidamente. Que podamos hacer esa preparación no para ayudarnos a nosotros mismos, sino para llevar a otros a que entiendan el tiempo en que estamos viviendo. Y que se puedan agarrar de su brazo fuerte en este último tiempo. Padre Celestial, ayúdanos a ser humildes y de presentar la palabra de Dios para que los demás puedan entender de una vez que esto no va a frenar. Los verdaderos hijos de Dios aceptan y quieren que la crisis venga, porque saben que después de la crisis viene la venida de nuestro Salvador. No hay manera de pasar estas cosas y algunos cristianos se están dando cuenta que mencionaban los 7 años de tribulación y todas estas cosas, que ellos también ahora han de pasar por la tribulación. Así que permite que ellos puedan aceptar tu ley completa,
que puedan aceptar tu día de reposo verdadero y que puedan caminar detrás de nuestro Maestro, para que todos juntos podamos recibir la recompensa de la vida eterna. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.